Damos gracias a Dios que el Señor nos permite esta mañana, pues estar reunidos, ¿verdad? Nuevamente, dándole gracias a Dios por esa salvación que por medio de Él pudimos obtener, ese perdón de pecados que no lo conseguimos en ninguna otra parte, ¿verdad? Solamente por medio de Jesucristo, ¿verdad? Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer en el capítulo 20, versículos del 19 al 22. San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor y buen Dios, porque nos permite, Señor, el poder estar esta mañana, Señor, reunidos en tu casa, Padre, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que está presente, Señor. Y así, Padre Celestial, queremos, Señor, darte gracias, Padre bendito, por ese sacrificio, Señor, de vida que hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por ese perdón de pecados, Padre bendito. Y así, Señor, siempre suplicamos, Padre, que estés con nosotros, bendito Señor, porque lejos de ti nada somos, Dios Santo. Ponemos en tus manos, Señor, la meditación de tu palabra, Padre, que seas tú hablando, Señor, y no yo, que seas tú abriendo nuestro corazón, Señor, y nuestra mente. Suplicamos tu ayuda, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un poco, hermanas, de el contexto de esta lectura que tuvimos. Sabemos, ¿verdad?, que como mujeres nos sentimos como orgullosas, privilegiadas, que estas mujeres, hermanas, en todo momento estuvieron con el Señor. Recordemos que desde que Él iba camino a ser crucificado, estas mujeres, dice la palabra de Dios, que iba una multitud detrás del Señor cuando Él iba con esa cruz, y iban estas mujeres también detrás de Él, llorando, haciendo lamentaciones tras de Él. ¿Por qué, hermanos, estas mujeres iban en esa situación? Porque ellas eran sabedoras, eran conscientes que ahí iba un hombre inocente recibiendo todo ese castigo, todos esos azotes. Entonces esas lágrimas eran, supongo, de tristeza, de impotencia, que no se podía hacer nada, ¿verdad? Pero dice la palabra que Jesús las volvió a ver, donde ellas iban tras de Él llorando, haciendo lamentaciones, y que les dijo: no lloren por mí, les dijo, mejor lloren por por vuestros hijos, les dijo. Vienen tiempos difíciles. El Señor, no podemos, hermanos, medir ese gran amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Quién más va a dar la vida por nosotros? A veces ni nuestros padres, nuestra familia, muchas veces ni favores nos hacen, mucho menos van a andar dando su vida por nosotros. Hermanos, solamente por medio de ese sacrificio pudimos ser limpios de pecado.
No tenemos que tomar en vano ese sacrificio. Este día nosotros celebramos que hay una cruz, una tumba vacía. Eso es lo que nosotros celebramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Así como Él lo dijo. Así como la lectura que tuvo nuestra hermana Gloria, dice que las mujeres fueron muy de mañana. ¿A qué iban estas mujeres? A preparar. ¿Y qué era lo que llevaban? ¿Para qué? Para preparar ese cuerpo destrozado que había quedado ahí, ¿verdad? Recordemos, hermanas, que él murió un día viernes. Día sábado era el día de reposo y cesaba todo trabajo, no podían hacer nada. Entonces ellas tuvieron que esperar hasta el día domingo. A primeras horas del domingo ellas iban con esas especias a preparar. Pero también recordemos que hubo un hombre que fue hacia Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Ajá, ¿quién fue? Ajá, José de Arimatea. Y dice que estaba Nicodemo con él y que este hombre llevó como 100 libras de especias revueltas con aloe para poder, supongo yo, preparar a la carrerita, ¿verdad? Porque ya se estaba acercando la hora que iba a empezar el día de reposo. Y dice que Pilato les entregó el cuerpo de Jesús y ya ellos pudieron ponerlo en los lienzos, en las sábanas y medio prepararlo, y lo dejaron en un sepulcro que estaba nuevo. Dicen que hasta ese momento donde fue puesto Jesús, las mujeres estuvieron ahí viendo dónde pusieron al Señor. Estas mujeres, hermanas, sabían el trabajo, los milagros, el ministerio que Jesús anduvo haciendo aquí en la tierra. No fue en vano que ellas anduvieron tras los pasos de Jesús. Así como nosotros, hermanos, tampoco es en vano ni el trabajo ni la fe que tenemos en nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? El Señor resucitó. Él no quedó ahí en ese sepulcro, ¿verdad? Estas mujeres, hermanas, ¿cuál fue la sorpresa de ellos? ¿Qué irían pensando en el camino? ¿Quién les iba a remover esa piedra para poder entrar y poder preparar el cuerpo de Jesús? Esa era la preocupación de ellas. Llegar lo más ligero posible. Supongo que estas mujeres todo el día de reposo pasaron pensando, llorando, meditando en todo lo que había pasado. Y como nosotros ahora no nos aguantábamos porque amaneciera y estar aquí, ¿verdad? Alabando al Señor. Estas mujeres, hermanas, sentían un gran amor por el Señor. Dice que cuando llegaron, María vio que el sepulcro estaba vacío y ella lloraba y lloraba. Hermanos, era tanto el dolor de esta mujer, no reconoció a Jesús cuando estaba al lado de ella. Ella lo confundió con el horteliano, dice, y le dijo todavía: si tú te has llevado a mi maestro, dámelo, dime dónde lo pusiste, yo me lo llevaré. No lo reconoció. Fue hasta el momento que Jesús le habló y la llamó por su nombre, María. Entonces ella reconoció la voz del Señor. ¿Qué pasó después, hermanas? La reacción de María al escuchar esto, ¿cuál fue? Querer abrazar al Señor, querer. ¿Y qué le dijo el Señor? No me toques porque tengo que ir al Padre primero, le dijo. Pero imagínense qué sorpresa se llevó esta mujer, porque ellos pensaron que alguien se había llevado el cuerpo. Recordemos que los sacerdotes, los del concilio,
le habían dicho a Pilato que enviara unos guardias porque cuando este hombre estaba vivo dijo que él iba a resucitar. Y no vaya a ser, le dijeron que se lleven el cuerpo y después digan que resucitó. Y allá dijo Pilato a mandar los guardias, ¿verdad? Ahí. Pero ¿y qué pasó? La palabra dice que cuando estos hombres vieron lo que pasó, ellos se quedaron como muertos, perplejos, se asustaron porque vieron el cumplimiento, vieron que Jesús no mintió cuando dijo que él iba a resucitar al tercer día. Y ya después leemos ahí cómo estos hombres fueron a dar el informe, ¿verdad?, a los sacerdotes, y recibieron dinero para ellos poder decir que sí, que los discípulos se habían llevado el cuerpo, ¿verdad? Pero la reacción de estas mujeres al ver a Jesús resucitado, ellas no recordaban lo que el Señor les estuvo diciendo, que era necesario que Él padeciera. Hermanas, hermanos, no fue en vano ese sacrificio, no fue en vano. Yo creo, y lo vuelvo a repetir, no podemos medir el amor que el Señor nos tiene. Imagínense dar su vida por unos pecadores como nosotros, que ¿qué merecíamos? La muerte. Si viviéramos según la ley que dio y que estuviéramos ya bajo tierra, ¿verdad? Pero el Señor vino a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? En la lectura que tuvimos, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos a puertas cerradas? Por miedo, por temor. Ellos presenciaron todo lo que le hicieron a Jesús. Y el mismo Señor dice en Lucas 23:31, si le hacen eso al árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? El Señor sabía, y ellos tenían ese temor, vieron lo que padeció Jesucristo y ellos tenían ese temor que ellos corrieran con esa misma suerte, ¿verdad? Entonces dice que estaban encerrados por temor. ¿Creen ustedes que era razonable o justificable ese temor? Claro que sí. No podemos decir, ay, qué miedosos los discípulos, ni porque andan. No, era razonable si ellos vieron ese sufrimiento y ellos sabían que les podía esperar lo peor, ¿verdad? Pero ahí en esa misma lectura, hermanos, pasa algo tan precioso. En medio de ese temor, de ese miedo, que fueran los judíos a sacarlos y hacerles lo mismo, dice esta lectura que tuvimos, que Jesús llegó y apareció en medio. Imagínense, qué maravilloso, ellos en medio de ese temor. Y lo más maravilloso fue el saludo que el Señor les dio. ¿Cuál fue ese saludo? Paz a vosotros, hermanos. Esa paz era lo que estos hombres estaban necesitando en ese momento de temor. Esa paz que solamente Jesucristo puede dar. Dice que Él llegó, los saludó, paz a vosotros, y les mostró sus manos y su costado, para que ellos vieran que era Él el que había resucitado, que no era nadie más, ¿verdad? Dice que estos hombres, al ver a Jesús resucitado frente a ellos, dice que se regocijaron, se alegraron, se maravillaron de ver que tenían nuevamente al Señor con ellos, ¿verdad? Hermanos, nosotros también estamos seguros de nuestra fe en un Dios
que vive y reina para siempre. Nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Nosotros en ningún momento dudamos que Él resucitó. ¿O duda usted en algún momento que el Señor resucitó de entre los muertos? ¿Verdad que no? El Señor resucitó. Y si eso no hubiera sido así, dice que vana sería nuestra predicación y nuestra fe. El fundamento de nosotros es Jesucristo. El Señor llevó paz a estos hombres que estaban en ese momento de temor, de miedo. Uno de los nombres de Jesucristo que tanto me gusta a mí es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquiera que sea la dificultad, la situación, la aflicción, la prueba, el Señor es el que nos da esa paz. El príncipe de paz que nosotros tenemos, hermanos. El Señor nos dice que por nada estemos. Y es lo primero que hacemos. El Señor sabe que Él es el que nos llena de esa paz que necesitamos en esos momentos, ¿verdad? En esa tribulación, en esa aflicción, Él es el que está con nosotros. Así, hermanos, como el Señor trajo paz a estos hombres en esta situación, hace más de 2000 años, es el mismo que nos da la paz a nosotros en esos momentos difíciles. Es el que puede traer paz a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, el de ayer, el de hoy y para siempre. Es el mismo Dios. Él no cambia, ¿verdad? Pablo escribe en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Eso sale de un hombre que ha estado preso, que está preso por llevar el evangelio, y él sabe que la paz que Jesucristo le da no se puede encontrar en ningún lugar. Y no la puede dar nadie más que Jesucristo, ¿verdad? La resurrección dice que Jesús trajo a la alegría del corazón de estos hombres, es la misma alegría que nosotros sentimos. Cuando dicen vamos a celebrar el culto de resurrección, y como siempre toca a la femenil, nosotros nos alegramos. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección de Jesucristo es la que ahora nos tiene a nosotros aquí. Es la que nos ha dado nueva vida, lo que nos sacó de esa vida de pecado, de muerte que llevábamos, ¿verdad? Así es que así como estos hombres sintieron alegría al ver a Jesús resucitado, nosotros igual nos sentimos alegres de que Él haya resucitado, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe, dice. En el versículo 22, y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que el Señor había dicho que Él iba a ir al Padre. Él se tenía que ir de esta tierra, pero dijo, voy a rogar al Padre para que os mande otro Consolador. Una promesa que Él hizo, que no íbamos a estar solos, que iba a enviar otro Consolador, ¿verdad? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y le sigue diciendo. El Señor hizo una promesa que no íbamos a estar solos, sus discípulos no iban a estar solos, iba a rogar al Padre para que mandara otro Consolador. Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a morir.
Y recordemos, hermanos, que el Señor dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por ustedes, ¿verdad? Él voluntariamente y por ese gran amor que nos tiene, Él dio su vida, ¿verdad? Y les dijo también que tenía que ir donde el Padre y que iba a rogar para mandar un consolador. En Hechos 2:14 podemos ver el cumplimiento de esas palabras, de esa promesa, ¿verdad? Dice que estaban juntos, unánimes y fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor nunca habla mentira. El Señor nos ha hecho infinidad de promesas y Él las cumple. Los que no le cumplimos las promesas somos nosotros. A principios de año andamos, este año yo voy a servir más. Este año no voy a faltar. Este año voy a leer la Biblia. Si la leí 3, la voy a leer 5. Y nos ponemos a hacerle promesas al Señor. Y a fin de año hacemos cuentas cuántas hemos cumplido y ni siquiera una. Muchas veces llegamos a cumplirle al Señor. Pero Él, dice la palabra de Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él cumple todas esas promesas que nos ha hecho, hermana. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese consolador que el Señor mandó, el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos redarguye de pecado. Que la gente dice, la conciencia lo está molestando, dice. Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, eso que estás diciendo no es correcto. No, eso que estás hablando no es de un cristiano. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos autoexaminar y nosotros saber cómo es que nosotros estamos delante del Señor. A los demás los podemos engañar. A los demás pueden decir, uy, la hermana, qué cristiana, qué bonito, pero en realidad el que sabe cómo llevamos nuestra vida delante del Señor es Él y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe para poder, hermanos, caminar correctamente, rectamente ante los ojos del Señor y poder decir, soy un hijo de Dios. Recordemos que Él dice que a los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos unos hijos de Dios y así tenemos que llevar nuestra vida como un hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Se me fue hermana Gloria. Vamos a orar, hermanos. Pónganse en pie para finalizar y luego pasamos al anexo para compartir un refrigerio. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor y buen Dios, por ese sacrificio, Padre, que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. En nuestro corazón, Señor, hay agradecimiento, Padre, por esa oportunidad que tú nos has dado, Dios bendito. Así, Señor, suplicarte, Padre, que día a día, Señor, nos ayudes para poder caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, hacer lo que a ti te agrada, Dios bendito, porque sabemos que solamente tú, Dios, puedes guiar nuestros pasos, Señor bendito, hacia toda verdad, Padre. Queremos, Padre, darte gracias porque nos has permitido el poder estar un año más, Señor, reunidos en tu casa, dándote gracias en un día de resurrección, Padre Celestial, para recordar, Señor, ese momento tan precioso, Dios bendito. Y así, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, ponemos en tus manos el culto de las 9, Padre bendito, que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, estando con nosotros siempre, Padre bendito, y ayudándonos en nuestro andar diario, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer, Padre bendito, y así, Señor, suplicándote que siempre nos guardes. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden pasar ahí al anexo, hermanos.